Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hablemos de Migración. El día de hoy vamos a hablar de migrar bajo asedio, violencia actual y memoria de la masacre de San Fernando. Vamos a abundar un poquito en el tema de lo que está pasando con nuestros migrantes, las condiciones que cada vez más personas se enfrentan una vez que cruzan territorio mexicano, definido por un servidor como una de las fronteras más difíciles de pasar, no solamente la del norte que va el territorio norte de nuestro país al territorio sur de Estados Unidos, sino toda la frontera, todo el problema que es para los migrantes de otras nacionalidades que atraviesan nuestro territorio una vez que entran en nuestra frontera sur. Las inclemencias que tienen que enfrentar para poder llegar hacia el norte. Nada amigable nuestro país con los migrantes, a pesar de que ha habido una muy buena respuesta en meses pasados con estas caravanas migrantes que han llegado y que han recibido el apoyo de muchas organizaciones que a lo largo de la historia se han venido dedicando a ayudar a los migrantes. Hay muchos albergues que no pertenecen al gobierno y que se han dedicado por mucho tiempo a dar este tipo de ayuda a los migrantes, pero la realidad es que pues en México hay una problemática en este momento. Recordemos que para el año 2018, cuando López Obrador entra a la presidencia, él manda un discurso diciendo que los migrantes son bienvenidos, que pueden llegar a nuestro territorio y que van a ser bien recibidos, algo que pues lamentablemente ha dejado de ser así. Ya hemos documentado algunas violaciones a los derechos humanos por parte tanto del Instituto Nacional de Migración como de la Guardia Nacional, en la cual las actividades de la Guardia Nacional se supone que son únicamente de acompañamiento hacia el Instituto Nacional de Migración, pero también ya hay reportes de que empiezan a hacer cosas que no deberían de estar realizando. Y esto se ha visto a través del gobierno de López Obrador. Ya hacia al final empieza a darse un cambio en la situación de los migrantes que llegan a los centros de detención. Para recuperar un poquito, López Obrador inicia con los brazos abiertos hacia los migrantes. Después las caravanas en gran número empiezan a llegar a México, producto de una presión de Estados Unidos para que México reciba a las personas en lo que ellos puedan iniciar sus solicitudes de asilo en el norte. Vienen con la aplicación de la CBP One, que Donald Trump desaparece en su primer día de mandato. Pero bueno, esta aplicación vía telefónica en donde los migrantes podían pedir una solicitud de asilo a Estados Unidos y en lo que esperaban su respuesta tenían que estar en territorio mexicano. Esto hizo que muchos albergues se saturaran, sobre todo en el sur de nuestro país, que es donde tenían que esperar para poder seguir su camino hacia el norte hasta que Estados Unidos les diera esta cita. Y bueno, creó un gran problema exactamente con toda la gente que se empezó a tener que quedar ahí. Del 2023 al 2024, a pesar de que estos flujos migratorios aumentaron, la política del Instituto Nacional de Migración era detener a los migrantes y regresarlos cuantas veces fuese posible. No los deportaban, pero no los dejaban seguir hacia adelante. Esto sumado con también las violaciones de la Guardia Nacional, que también estaba deteniendo y persiguiendo a los migrantes. Esto provocó una disminución de los migrantes que llegaban a centros de estancias migratorias, puesto que sabían que si llegaban ahí era muy posible que fueran detenidos y regresados. Esto hizo que, a pesar de que hubiera un aumento del 59% en este año, los albergues, su estancia bajó un 29% debido precisamente a estos retenes, estas persecuciones por parte de estas organizaciones del Estado. Y esto evidentemente pone en gran peligro a todos los migrantes que, por estarse escondiendo de las autoridades que están o deberían de estar para protegerlos, se esconden de ellos y vuelven a ser producto de víctima de el crimen organizado. Y de ello pues evidentemente tendremos que hablar de esta masacre que sacó a relucir el gran problema de los migrantes en nuestro territorio, la masacre de San Fernando, que pues el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre de eso. Primero vamos a hablar sobre esta disminución
tenemos un artículo que ponemos ahí al alcance de ustedes, un artículo de Emir Olivares de La Jornada. Aumentan 59% migrantes en México, cada vez menos acuden a albergues. Aquí pues nos dicen lo que comentaba, que aun cuando el número de personas en situación migratoria irregular en México creció un 59% en el periodo del 2023 al 2024, los ingresos a los albergues por ese sector se redujeron 29% en el mismo periodo. Esto de acuerdo con un reporte del Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes, el REDEDOM. Aquí dice que se puede, entrevistan a Sara López Herón, coordinadora de documentación y análisis del Redodem, en la cual señala que se puede entender a partir del recrudecimiento de los retenes migratorios por parte de las autoridades gubernamentales en puntos cercanos a los albergues, lo que ha impedido el ingreso de las personas a espacios seguros e incrementado las detenciones y los traslados arbitrarios. Esto es un estudio que se hace en la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Reportó que 1.234.698 indocumentados pretendieron ingresar a territorio mexicano, cifra 59% mayor comparado con el 778.907 registrados en el 2023. Aquí también, bueno, el informe que presenta esta organización, que tengo el nombre, Redodem, informa que esta estadística se documenta con base a entrevistas a los migrantes que han buscado apoyo en los albergues, que cito, los tipos de violencia que enfrentan las personas migrantes en México se volvieron más graves y letales. Entre las personas a las que se entrevista, pues aparecen aquí las mujeres, en lo cual los delitos más reportados fueron el secuestro con 50.8%, agresiones físicas un 31%, asaltos y robo 27%, violencia sexual 14.3% y tortura psicológica 9.5%. Eso por lo que corresponde a las mujeres. En el caso de los hombres, pues se destaca el robo o asalto con un 43.8% y el secuestro 38.4%, así como la agresión física en un 23%. Vemos como, bueno, pues las mujeres son las que sufren más. No, en este reporte, no, al menos en este reportaje no mencionan a los menores, que sabemos que junto con las mujeres han sido un sector de migrantes que ha ido aumentando, que están migrando en forma solitaria, lo cual los expone todavía a más peligro. Asimismo, los victimarios cambiaron. En el 2023, por ejemplo, decía que la mayoría de las personas que abusaron de los migrantes fueron las mismas autoridades migratorias, con 45% de los reportes, mientras que en el 2024 el principal perpetrador fue el crimen organizado con 36.6%. Son números que nos dan un panorama de cuál es la situación de los migrantes atravesando nuestro país, a pesar de que se ha hablado de que se ha disminuido los flujos migratorios. Apenas hace unas semanas estábamos hablando de esta nueva caravana que salía del sur de nuestro país hacia el norte. La migración no desaparece, baja significativamente. Esto es algo que ocurre periódicamente cuando no hay suficiente tranquilidad o esperanza de los migrantes que puedan llegar a Estados Unidos, o que se sabe que no se está contratando en Estados Unidos, o que en este caso ahorita con lo de Donald Trump, que está persiguiendo a muchas personas deciden mejor esperarse a un mejor momento para poder salir a migrar hacia Estados Unidos. Pero otros tantos, las mismas condiciones que hemos estado hablando en los días pasados de cómo cambia esta situación de pobreza, y en donde ya lo que empieza a impulsar a las personas a salir de sus lugares de origen es la violencia. Son expulsados de sus lugares por el crimen organizado, y cuando llegan a México, al tener la desconfianza de las autoridades mexicanas, empiezan a intentar escabullirse por algunas sendas que hay demasiadas en México para poder evadir los retenes que hay, pero que eso los pone en manos del crimen organizado. Y el día de hoy no solamente es la principal causa o motivo de que las personas dejan sus lugares de origen, sino que también es el sector que abusa de estos migrantes. Esto no es algo nuevo, esto es algo que se ha venido desde hace mucho tiempo y que se dio a conocer durante el gobierno de Calderón,
con esta masacre. Aquí tenemos este artículo: destapó masacre de San Fernando, el horror de migrar por México. Esto lo dice una ONG. Este es un artículo de Yaret Laureles, en el cual nos dice que la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, es un crimen que sigue en la impunidad, ya que a 15 años de estos hechos únicamente se tienen a 2 personas sentenciadas ya condenadas. Aún hay 9 víctimas sin ser identificadas y las familias no han recibido ningún tipo de reparación por parte de las autoridades mexicanas. Esto lo denunció la organización Fundación para la Justicia. Aquí de la fundación, que representa a algunos de los deudos, señaló que en ninguna de las sentencias se abordó la privación de la libertad y el posterior asesinato de 14 mujeres y 54 hombres de Centro y Sudamérica por integrantes del cartel de los Zetas, sino que fueron por delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del ejército, lo cual pues sí es bastante significativo ver que no fueron hechos responsables estas personas, ni nadie más al día de hoy, de esta muerte de 72 personas. Para aquellos que no sepan, esto es algo que pues ya ocurrió, como decían, hace 15 años, en donde secuestran a estos migrantes, este grupo criminal de los Zetas. Prácticamente se supone que fusilan a todos, pero uno de ellos queda vivo, un migrante, se hace el muerto, lo dejan por muerto ahí y él logra parar, ir a buscar ayuda, y es así que llega y se le proporciona la ayuda, se le lleva a un hospital y de ahí se sabe exactamente lo que pasó con estas 72 personas. Pero no son los únicos. Históricamente ha pasado y ha seguido ocurriendo en nuestro país. De estas 72 personas que fueron asesinadas por la espalda, apiladas y abandonadas a la intemperie, hasta el momento han sido identificadas 63 víctimas originarias de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil e India. Y es desde ese entonces ya empezaba esa diversidad de las personas que estaban migrando. Hay que seguir investigando. Es increíble que a pesar de que siguen pasando años, hay crímenes que no logran avanzar. No solamente tenemos a estos 72, tenemos a los 43 de Ayotzinapa, pero también, bueno, hace falta que continúen las investigaciones. Aquí también, por ejemplo, nos informan que la falta de investigación permitió que siguieran cometiendo otros crímenes atroces, como el hallazgo, por ejemplo, de 49 torsos en Cadereyta, Nuevo León, en el 2012, y las masacres de Güemes en 2014 y Camargo en el 2021 en Tamaulipas. Es un problema que ahí sigue. Mientras no se le quite fuerza al crimen organizado, a los carteles de la droga, difícilmente se va a poder combatir con esto. El día de hoy sabemos que el crimen organizado ha inclusive incursionado en el tráfico de personas, desde cobrando piso a los coyotes en el norte de nuestro país, pero también instalándose en la frontera sur, obligando a los migrantes, una vez que llegan a nuestro país, a pagar una cuota de $100 para poder continuar su paso. Y bueno, y de ahí todo lo que puede llevar hacia adelante las personas que no traen dinero. A muchos los secuestran, hacen que hablen a sus familiares en Estados Unidos, en sus países de origen, solicitándoles que den algún rescate, y lo dan, y lamentablemente a muchos de esos ni siquiera, a pesar de que han pagado el rescate, se les permite quedar en libertad, sino que los asesinan y los pierden. Ahorita que mencionaba lo de los 43 de Ayotzinapa, que eso ya ocurre en el gobierno de Enrique Peña Nieto, pues vimos cómo empezaron a encontrar fosas clandestinas en todos lados de México, y tuvieron que parar esa búsqueda, pues se encontraban cadáveres y no aparecían los 43. Habrá que hacer una investigación muy profunda, ojalá y eso lo haga el gobierno, para encontrar a cuántas personas están en fosas clandestinas que el día de hoy no se han descubierto. Lo que está intentando hacer el gobierno, y hablaba hace 2 días de eso, sobre este trabajo en conjunto con el INE para elaborar, de trabajar de manera colaborada para poder identificar algunos cuerpos. Hemos hablado de que en Arizona, por ejemplo, hay morgues que están saturadas de cuerpos de que no han sido identificados. Y una de las propuestas que una de las diputadas trae el día de hoy es precisamente el derecho a la identidad, que todos los migrantes, al entrar a nuestro territorio mexicano,
tengan la posibilidad de sacar un documento que les permitan ser identificados, puesto que hemos visto que hay muchos migrantes que vienen de Guatemala, El Salvador, Honduras o de alguna otra parte del mundo, y que pues la familia no sabe absolutamente nada de lo que pasa con ellos. Hace aproximadamente medio año hablábamos de un reportaje de una pequeña que fue encontrada si no me equivoco, fue en Monterrey, aquí en México, y llevaba meses que había sido ¿cómo se llama? Denunciada su desaparición en Guatemala, y fue hasta muchos meses después que apareció afortunadamente a salvo en Nuevo León, y ya fue regresada con sus familiares. Pero sabemos de muchas personas, uno de los grandes problemas de la migración irregular es que salen sin documentos, que si les pasa algo no sabe nadie qué pasó. Antes quedaba todavía la familia en el sur, salía el hombre. Si él desaparecía, pues había muchas posibilidades que le hubiera pasado algo, que hubiera llegado a Estados Unidos y hubiera hecho su vida. El día de hoy cambia, han empezado a salir más mujeres, niños sin acompañamiento, pero familias completas también, que si desaparecen no hay quien denuncie su pérdida, y cuando la llegan a denunciar, pues vemos cómo aquellos con los que uno va y denuncia, que son las instituciones gubernamentales, llegan a faltar también a su propósito de poder cuidar la integridad de los migrantes. Bueno, pues habrá que ver cómo se comporta durante este 2025 en esta nueva administración. Ya se cambió al titular del Instituto Nacional de Migración. Hay quienes dicen que no va a cambiar gran cosa con ello. Habrá que ver cómo sale el presupuesto para este 2026, puesto que este año se le redujo el presupuesto al Instituto Nacional de Migración, a pesar de saber que cuenta con instalaciones sumamente deficientes, que se necesitaba meter más dinero. Se le recortó el presupuesto. Habrá que ver si para este próximo año se le mete más dinero al asunto migratorio, puesto que es un tema que realmente afecta a los más vulnerables. Una de las banderas de la Cuarta Transformación es por el bien de todos, primero los pobres. Ojalá y volteen a ver a la comunidad migrante, no solo a nuestros migrantes que están en Estados Unidos y que son muy valiosos para nuestro país, sino también a los migrantes que están entrando a nuestro país en búsqueda de un mejor futuro, para que por lo menos si encuentran algo, no sea la muerte, no sea la extorsión, no sea esta violencia que se ha desatado con ellos históricamente. No es algo nuevo, se ha dado bastante, y estos números en que muestran que entran más personas pero menos llegan a albergues es alarmante, puesto que nos dice que no hay una confianza en las autoridades, y eso tendrá que voltearse el gobierno federal para ver qué es lo que tiene que cambiar para cambiar estas políticas migratorias. Habrá que hacer una revisión muy profunda de la ley migratoria de Estados Unidos, de México, puesto que siempre perdemos el tiempo revisando lo que queremos que se haga en Estados Unidos, a sabiendas que no nos corresponde, que no vamos a poder hacer nada a menos que nosotros empecemos aquí arreglando nuestra ley migratoria en México, la cambiemos, sea una, así como viene de un humanismo mexicano, también que sea una ley migratoria humanista, que muestre eso, ¿no? Esos brazos abiertos que se prometían al inicio del gobierno de López Obrador, que el día de hoy ese México te abraza sea absolutamente para todos. Creo que hay disposición de los migrantes por querer confiar en el gobierno. Creo que hay disposición de mucha parte de la población que históricamente ha apoyado a los migrantes en su camino hacia el norte. Simplemente faltan mejores políticas públicas, que un ejemplo es voltear a ver lo que hace la Ciudad de México con Clara Brugada para atender el problema de las personas migrantes que están llegando a la Ciudad de México. Y si eso logra los gobiernos de los estados donde más pasan migrantes, hay una posibilidad de que esta situación cambie para bien. Bueno, pues eso sería pues la presentación del día de hoy. Hay que ver no solamente por nuestros migrantes que están en Estados Unidos, sino por aquellos que están llegando. A fin de cuentas, pues somos hermanos, y luchamos precisamente por los mismos principios, por los mismos objetivos: salir adelante, sacar adelante a nuestros países, a nuestras familias, e inclusive al país al que lleguemos. El día de hoy México ya es un país receptor de migrantes. Habrá que crearse las políticas públicas para poder integrar de la mejor manera a estos migrantes que están llegando a nuestro país y que el día de hoy están siendo violentados. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente.